creando una tabla. Vamos a aprender en este tutorial cómo crear una tabla. En primer lugar vamos a crear un sitio web en una carpeta llamada mis sitios web. Aquí yo tengo en el escritorio y voy a crear un nuevo sitio web. Voy a crear una carpeta para alojar ahí el sitio web que yo necesito. Al sitio web le voy a poner creando tablas. Dentro del sitio voy a hacer una carpeta llamada imágenes. Pido nueva carpeta y le voy a escribir imágenes. Dentro de esa carpeta voy a poner tres imágenes que previamente ya descargué. Se llaman imagen 1, imagen 2 e imagen 3. Las voy a mover a la carpeta. Dentro de la carpeta imágenes. Bien, una vez que yo he logrado una carpeta llamada mis sitios web creando tablas y dentro de creando tablas imágenes me inicio Dreamweaver. Ya aquí lo tengo previamente iniciado y solamente voy a acceder a la nueva carpeta. Una vez que yo inicié Dreamweaver, voy a pedir un sitio de Dreamweaver para que en ese sitio guarde todo lo que yo necesito. Aquí voy a examinar para que dentro de lo que yo examine coloque mi sitio. En este caso voy a escoger el sitio creando tablas y le digo seleccionar. Acá se llama mi sitio creando tablas y le voy a poner como nombre del sitio también creando tablas y le digo guardar. Dentro del sitio voy a crear un nuevo documento HTML. En ese documento vamos a insertar una tabla. Tengo la opción de presionar control alterno y la letra T para hacer la tabla. Lo voy a hacer de esa manera, control alterno y la letra T, y la tabla, la ventana de tabla se ha generado. Vamos a estudiar qué es lo que tiene. En primer lugar, esta tabla me da por defecto, la ventana me da por defecto 3 filas y 3 columnas. Me da un ancho de la tabla. El ancho de la tabla lo puedo modificar ya sea en porcentaje o en píxeles. Yo voy a elegir píxeles. Aquí puedo determinar el ancho de mi tabla. Sería 200 o lo puedo cambiar. En este caso lo voy a cambiar a 300. El grosor del borde. ¿Para qué sirve el grosor del borde? El grueso significa el grueso de la línea. Si yo pongo aquí 0 sería vacío, no habría línea. Si pongo un 0 es lo mismo que si dejo vacío. El relleno de la celda es la distancia que hay entre el contenido de la celda y el borde. El espacio entre celdas es la distancia que tenemos entre las celdas de la tabla. Bien, tenemos diferentes tipos de encabezado. En este caso tenemos encabezado ninguno. Tenemos encabezado a la izquierda, que bueno, no sería precisamente un encabezado. Tenemos encabezado en la parte superior o en ambos. Esto es como si yo quiero poner algún título en mi tabla ya en forma inicial. Lo voy a dejar esta vez como ninguno. Le doy a aceptar. La tabla aquí ya se ha insertado. Vamos a agregar algo de información en la tabla. Yo puedo agregar información si ubico mi cursor en cualquiera de las celdas. Puedo agregar información. Por ejemplo, voy a poner aquí: este curso es Dreamweaver. Observemos cómo la tabla va tomando las medidas del texto conforme nosotros vamos modificando. Y estoy aprendiendo las tablas. Ok. Bueno, ya tengo aquí, si no me gustan las medidas que Dreamweaver me sugiere, pues yo puedo hacer unos movimientos. Aquí modifico un poquito mi tabla. Aquí puedo mover la celda también, hacerla más grande. Modifico la tabla y hago también la celda más grande por separado. Hago la distancia no proporcional. Hago lo mismo también en altura. Puedo mover la altura. Puedo hacer una celda más grande. Puedo hacer esta celda mucho más alta. Ok, además yo puedo insertar imágenes dentro de mi tabla. Voy a insertar una imagen aquí en esta celda. Le digo insertar. Le digo imagen. Y voy a insertar donde dice imágenes, la imagen 1. Y le doy a aceptar. Aquí le doy a aceptar y le doy a aceptar otra vez.
puedo modificar el tamaño de la imagen para que coincida con lo que yo necesito de mi tabla y obviamente pues regreso a la tabla a su forma original. Aquí tengo que yo puedo insertar otra imagen, pero bueno, no lo vamos a hacer. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Voy a mover esta imagen del lugar y voy a modificar el encabezado. Voy a seleccionar estas tres celdas, hago un clic y lo prolongo, hacia la derecha, voy a seleccionar estas tres celdas y tengo la opción aquí en la parte de propiedades y hago la aclaración de que las propiedades las puedo hacer que aparezcan aquí en ventana propiedades o ventana propiedades si las quiero ver o si no las quiero ver, o control F3. Ok, ahora las quiero ver, ya seleccioné estas tres celdas y entonces aquí yo le voy a decir agrupar esas tres celdas. Una de las ventajas es que el texto no se pierde y bueno, yo puedo acá alinear el texto. Le voy a decir formato, alinear y le digo que me alinee el texto al centro. Y le voy a poner, por ejemplo, el curso es Dreamweaver. Ahora lo tenemos al centro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo alinear el texto por separado. Aquí, por ejemplo, me vengo a modificar, como no tengo nada seleccionado, se refiere al texto. Entonces, acá le digo formato, alinear y le digo centro. Voy a alinear este texto a la derecha, lo selecciono, le digo formato, alinear y le digo que lo quiero a la derecha. Pero ¿qué pasa si yo quiero mover la tabla? Bueno, selecciono la tabla y hago lo mismo. Le digo formato, alinear, centro. La tabla ha quedado centrada. ¿Qué más puedo hacer en la tabla? Bueno, vamos a suponer que yo quiera dividir una celda. Esta celda yo quisiera que se convirtiera en dos celdas, que tuviera al centro aquí en forma horizontal otra celda. Entonces lo que yo hago es hacer una división, selecciono la celda que quiero dividir, en este caso estoy posicionado en ella y solamente toco el botón de dividir. Me pregunta cómo la quiero dividir, aquí yo le digo que divida la celda en filas, le doy a aceptar y me hizo dos filas. Ahora vamos a hacerlo con esta celda, ahora quiero columnas, le digo dividir y le pido que ahora sean columnas, le doy a aceptar. Ya tengo dos columnas y dos columnas que puedo mover en forma independiente y que además, bueno, puedo agregar texto. Otra cosa que puedo hacer es darle formato a mi tabla, le puedo dar color, por ejemplo. En este momento mi tabla no está seleccionada, la selecciono y aparecen las herramientas. Aquí tengo las herramientas, las diferentes herramientas para mi tabla. Yo, por ejemplo, voy a tomar esta celda, hago clic en esta celda, ya estoy posicionado y al momento en que yo me posiciono me da la opción de un fondo. Aquí le digo fondo, voy a elegir un color, por ejemplo este color, ya tengo el color en ese texto, en esta celda. Ahora lo voy a hacer en esta celda, posiciono mi cursor y le voy a pedir un fondo. Voy a elegir un fondo, ahí está un fondo distinto, en esta voy a elegir un fondo diferente, en esta otro fondo más distinto, en esta otro fondo más y así yo puedo ir hasta terminar, o bien puedo seleccionar varias celdas y darles un fondo. En este caso voy a seleccionar varias celdas y les doy un fondo. Además, yo puedo convertir mi texto, si lo selecciono lo puedo convertir en negrita o en cursiva. Puedo dentro de una tabla generar viñetas y numeración, una lista que serían las viñetas y cuando yo presiono enter se genera en automático la otra viñeta. Si presiono enter se genera en automático, se generaría porque aquí no tengo texto. ¿Qué hay si yo quiero insertar una fila más a esta tabla? Tengo la opción de modificar esta tabla en modificar tabla y acá tengo la opción de insertar una columna, insertar una fila, pero hay una manera muy sencilla de hacerlo. Okay, una vez que yo tengo acá está un teclado para que veamos esto. Me voy a posicionar en la última celda, en este caso la última celda es esta, corresponde a la que está más abajo de todas, es la última celda. Si yo presiono el tabulador de mi teclado, se genera una nueva posición. Veamos la posición. Aquí está la nueva posición. Me voy a desplazar con la misma tecla, tabulador, aquí para que se vea, le voy a agregar y le digo tabulador, se está moviendo el cursor. Una vez más tabulador y me debe generar un nuevo espacio.
Ahí está un nuevo espacio. En este caso es una nueva fila para que yo pueda trabajar. Veamos ahora el resultado final cuando yo presiono F12. Guardamos cambios, sí. Guardar. Y aquí tengo mi tabla creada en Dreamweaver con todas las opciones y formatos que necesitemos. Con esto terminamos nuestro tutorial número 8, creando una tabla. Put on my red heels and did my hair. Waited up all night 'cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me.